Bienvenido al programa del canal comunitario Amaga Televisión en Derecho, en esta oportunidad con un tema fundamental y muy importante, los servicios públicos domiciliarios y los derechos de los consumidores. Saludamos a nuestra red de canales del suroeste antioqueño, al oriente del municipio de La Ceja y de El Peñol. Espero que nos acompañen y que sea de mucho agrado y que aprendamos bastante en esta oportunidad. Como lo habíamos anunciado desde el canal comunitario Amaga Televisión y saludando a nuestros televidentes de la red de canales del suroeste y en el oriente antioqueño, es grato para nosotros compartir con la doctora Elena Palacio, la directora de la ONG, Organización No Gubernamental de Asesorías Jurídicas, doctora Olga Palacio, Elena Palacio. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio, doctora Elena. Al doctor Bernardo Arboleda, que abogado, muy conocedor de los temas de la Ley 142 de 1994, servicios públicos domiciliarios, como quiera que fue superintendente de esta rama para la región Antioquia-Chocó. Doctor Bernardo, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación para compartir con nuestros televidentes inquietudes y temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los oyentes, a los televidentes, para que aprendamos bastante de este ratico que va a ser más que una exposición, un conversatorio, y decirles a todos que aquí estamos presentes para resolver cualquier inquietud. Doctora Elena, le recuerdo a los televidentes que cualquier inquietud que quede de este conversatorio, de esta cátedra que hoy nos da el abogado que usted nos trae, muchas gracias doctora, pueden ampliarla en su oficina, en su despacho, que le recordamos a las personas dónde están ubicados aquí en el municipio de Amaga. Bueno, don Fabio, muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho estar acá con usted en el programa En Derecho, con el doctor Bernardo Arboleda, como bien lo dijo usted, ex superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Realmente estoy muy complacida de haberles podido traer un personaje que sabe al dedillo lo que es la Ley 142, que su experiencia como superintendente lo llevó a un conocimiento amplio y óptimo, y que lo traemos al programa En Derecho para beneficio de la comunidad, que la comunidad sepa cuáles son sus derechos, qué normas la favorecen para que lo reclamen y para que mejoren su calidad de vida. De verdad yo estoy muy contenta por haber podido venir a hacer este programa. Y de eso se trata el programa, lo hemos dicho siempre, es aprender a conocer los derechos para poder aprender a reclamarlos, porque muchas veces los desconocemos y por eso es que a veces no somos capaces de hacer un reclamo dentro de las normas jurídicas que establece en Colombia tanta legislación. Entrando ya en materia, doctor Bernardo, tenemos que la Ley 142 de 1994 regula en Colombia todo lo que es la prestación de servicios públicos domiciliarios, bien sea a través del Estado directamente o a través de una concesión de un privado que subroga la obligación del Estado, ¿cierto? En caso, por ejemplo, del tema de acueducto, doctor Bernardo, desde el momento en que se tiene la concesión de agua, porque todos sabemos que el agua es un bien del Estado, que no es de ningún privado ni de ninguna entidad territorial, pero en el momento en que se establece la concesión, se hace el proceso de traslado, tratamiento y distribución a cada uno de los hogares, ahí empieza un contrato de condiciones uniformes que lo llama la ley. ¿Qué implicaciones tiene ese contrato? Porque muchas veces dice la gente, ¿por qué me cobran el agua si el agua es gratis y es de la naturaleza? Pero ¿qué es lo que estamos cobrando ahí, sabiendo que no es el agua lo que estamos cobrando o lo que una empresa de servicios públicos cobra? Bueno, yo quiero que usted me permita, don Fabio, hacer una precisión frente a lo que son servicios públicos domiciliarios para que la ciudadanía sepa, porque todos hablamos de servicios públicos, pero realmente no sabemos cuáles son esos servicios públicos domiciliarios. Y enseguida resolvemos la inquietud suya frente al tema del acueducto. Los servicios públicos domiciliarios son 5, estipulados así por la Ley 142 del 94 o el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios, que son el servicio de acueducto, alcantarillado, energía, el servicio de aseo y gas domiciliario. ¿Cierto? Esos son los 5 servicios públicos domiciliarios básicos. Frente al tema del acueducto, lo que usted bien lo dice, lo que la ley permite
que las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto facturen al usuario o cobren al usuario que ha suscrito un contrato de condiciones uniformes es precisamente en la prestación del servicio. Entonces no es que estemos cobrando la cantidad de agua que se le está suministrando al usuario, lo que se cobra allí es la prestación de un servicio, captar el agua, llevarla a unos tanques de almacenamiento, hacerle un proceso de potabilización, es decir, convertirla en un agua de condiciones para que pueda ser apta para el consumo humano, y la conducción del agua a los domicilios es lo que es la prestación del servicio. Básicamente eso es lo que a nosotros nos facturan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que en los municipios y bueno, y también en las grandes ciudades son unas veces prestados por el Estado directamente, a través de una empresa o entidad adscrita a la alcaldía municipal. Otras son empresas de economía mixta, donde el Estado tiene una parte y un particular pone otra parte de su capital y prestan el servicio conjuntamente. O también puede ser una empresa 100% privada. Cualquier particular ve un negocio en la prestación del servicio y se dispone todo lo necesario para prestar ese servicio. Eso es lo que se factura. Pero también la ley permite que haya unos prestadores que así no son constituidos como empresas, si son, tienen un permiso para prestar ese servicio, que son los acueductos veredales, o lo que llamamos pequeños prestadores. La ley los denomina como pequeños prestadores y dice, comunidades organizadas que se juntan para suministrar para ellas mismas el servicio de acueducto. Entendiendo, doctor Bernardo, que el principio de la química y de la ciencia que nos dice que la materia no se destruye, sino que se transforma. Entonces esa agua que llega a nuestros hogares, después de que cumple su función, bien sea doméstico o industrial, debe necesariamente que verterse o salir ya con una contaminación dependiendo del uso que haya tenido. Eso se llama alcantarillado, y también entonces la ley exige que esa conducción debe ser tratada en unas condiciones específicas, diferentes. No puede ser que la tiremos a las quebradas y listo, ¿cierto? Ahí viene otro proceso y otro cobro. Bueno, el alcantarillado sí es el servicio de manejo de lo que es el agua, que llamamos aguas servidas o aguas ya comúnmente las conoce la comunidad como aguas negras, ¿cierto? Ya el agua contaminada, pero quien presta el servicio de acueducto debe tener, por lo general esos dos servicios van atados, el acueducto y el alcantarillado, porque debe tener la disposición final de esas aguas. Y esas aguas no se pueden llevar de manera indiscriminada a las otras fuentes de agua, sino que deben ser tratadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Todo municipio, y esa es una función de los alcaldes, debe tener unas plantas de tratamiento para que le preste el servicio a la empresa prestadora de servicio de acueducto. Entonces, ese es otro cobro. Y la ley nos permite que ese cobro se haga uno a uno. Es decir, la ley supone que si yo compro 1 metro cúbico de agua en el mes para mi vivienda, yo vierto ese mismo metro cúbico de agua al alcantarillado. Y ese es el cobro. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, vea, usted consumió 10 metros cúbicos de agua, y el alcantarillado, usted mira en la factura y también dice 10 metros cúbicos. Vertidos. Porque nosotros no tenemos medidores en los alcantarillados. Porque, entre otras cosas, la ley ahí es una ley que quedó injusta para el consumidor, para el usuario, y muy beneficiosa para las empresas prestadoras. Porque ¿dónde va el agua que nosotros compramos en nuestra vivienda? El 90% de esa agua va en los alimentos. No la consumimos y no se vierte. Entonces, si yo compro 10 metros cúbicos de agua de acueducto, agua limpia para consumir, yo no vierto los mismos 10 metros cúbicos, apenas se vierte 1 metro cúbico. Y a mí me cobran como si yo devolviera al alcantarillado los mismos 10 metros cúbicos, que no es cierto. Y la misma estructura tarifaria que aprueba la Comisión Nacional de Regulación de Agua Potable es injusta, y lo vemos, no sé, doctora Olga o Elena, ahorita nos dirá si en Medellín, donde ustedes tienen también su sede principal y donde el doctor ha ejercido como superintendente, pasará lo mismo que puede en Amagá o en otros municipios del suroeste, donde es más costoso el metro cúbico de vertimiento que el de suministro de agua potable. Que no debe ser así. Y así es, ¿cierto? Que no debería de ser así, porque la regulación
a veces es, vuelvo y le digo, es injusta con el usuario, Sí. porque no debería de ser así, porque el tratamiento que se le hace al agua para potabilizarla es mucho más costoso que el tratamiento que se le hace al agua para un agua ya después de usada, utilizada, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo. O sea, el tratamiento de aguas residuales no es del mismo costo que tiene el agua de tratamiento para consumo, ¿cierto? De agua potable. Doctora Elena, ustedes en la oficina, en ese proceso que ustedes llevan de asesoría a las comunidades, especialmente comunidades más vulnerables y de escasos recursos en materia de asesorías jurídicas, encuentran mucho problema con los servicios públicos que suministra EPM, por ejemplo, en el área metropolitana. Sí, don Fabio, realmente nos quedamos muy sorprendidos y muy sorprendidas en la oficina porque la comunidad está siendo muy vulnerada porque no se le respetan sus derechos, porque la ley habla de unas cosas y en la práctica se hace de otra. Le voy a poner un ejemplo. La norma dice que las empresas, y el doctor Bernardo me puede ampliar ahorita esto, las empresas prestadoras de servicio público no pueden cortar el servicio del agua sin dejar un mínimo vital, sin dejarle el mínimo vital principalmente a estas familias que tienen hijos menores de 12 años o mayores, adultos mayores o personas con enfermedades especiales. Sin embargo, se da mucho que le corten el servicio de agua y por demás, cuando se la reconectan, le cobran la reconexión y eso no se puede hacer según la ley 142. De otro lado, en esa reconexión le facturan al mes siguiente como si hubiese consumido esos 15 o 20 días y hay personas que se quedan hasta 2 meses sin poderse hacer que se reconecten porque todos sabemos que Colombia es un país que tiene muchas dificultades económicas. Las familias nuestras son muy pobres, escasamente ganan con que subsistir o mercar y a veces se les tienen que cortar los servicios públicos porque no alcanzan a pagar. Entonces sí, en la oficina que tenemos ubicada acá en el municipio de Amagá, estamos convirtiéndonos en oficina en defensa de los consumidores. Ya con la asesoría del doctor Bernardo desde la oficina principal en Medellín, abrimos una oficina acá en el municipio para que todas las quejas y reclamos que tengan con respecto a los servicios públicos nosotros los asesoramos. De igual manera pues en Medellín, en la oficina ubicada en el edificio La Bolsa de Medellín, oficina 601. La nuestra queda acá por la zona rosa, bajando la zona rosa antes de la oficina de trabajo. Ahí nos pueden encontrar y cualquier inquietud con mucho gusto. Pero atendiendo a su pregunta, sí, se vulneran mucho los derechos y la gente como no los conoce, no sabe qué hacer. Fuera de eso tenemos la imagen que la empresa de servicios públicos pues es un potestado, digámoslo así, ante empresas públicas. Nosotros tenemos una imagen muy positiva de nuestra empresa. Los antioqueños nos sentimos orgullosos de empresas públicas de Medellín, pero cometen muchos errores con la gente. Antes de entrar en materia, doctor, con el tema de la sentencia que nos habla la doctora Elena, y es la del mínimo y protección del mínimo vital a adultos mayores y personas consideradas de alta vulnerabilidad, que es algo novedoso que enseguida lo explicamos. Me gustaría, doctor, que usted nos dijera a las cuántas facturas o cuentas sin pagar se suspende el servicio de los servicios públicos domiciliarios. Bueno, ahí hay como varias preguntas, vamos a tratar de aclararlas. Bueno, en primer lugar, el número de cuentas vencidas las fija la junta directiva de cada empresa. De cada empresa. Entonces una empresa puede decir, no, si usted no me pagó el primer mes, yo le suspendo inmediatamente en la fecha de pago, vencido la fecha de pago. Pero también puede decir que 2 o 3 o 4, o sea, la ley dejó en libertad a la empresa prestadora para que determine al cuánto tiempo puede suspender el servicio. Pero eso lo puede hacer solamente en 3 de los 5 servicios públicos domiciliarios. Le pueden cortar o suspender el servicio de energía, le pueden suspender el servicio de
Agua, gas. de gas. De gas. No le, perdonen, solamente en dos, porque no le pueden suspender ni el servicio de aseo. Si usted no paga la recolección, se lo tienen que recoger, porque eso genera unas patologías, unos impactos ambientales que dañan el resto de la comunidad. Entonces la empresa no le está permitido, así usted no pague el servicio de aseo, dejar de recogerle a usted los residuos sólidos, el desechable y los residuos sólidos. Eso lo tienen que... El alcantarillado, por ende, tampoco lo puede suspender, o sea, no le puede decir, venga, yo le voy a cortar aquí para que usted no pueda seguir vertiendo el agua al alcantarillado, tampoco. Y el acueducto, mucho menos. ¿Por qué? Porque desde la norma constitucional, y así lo ha entendido la Corte Constitucional en múltiples, pero múltiples sentencias que ha venido desarrollando la jurisprudencia, habla sobre no el mínimo vital como tal, porque la ley no lo trae, el mínimo vital, sino que lo que viene diciendo es, si el agua es un elemento fundamental por biología para el sostenimiento del cuerpo humano, para que el cuerpo humano pueda sostenerse vivo, no se puede suspender el servicio. Entonces lo que la ley permite es que usted reduzca la fuerza, la potencia, la cantidad de agua que le suministra al usuario, pero no se lo puede suspender del todo. Entonces, pero las empresas públicas, no solamente Medellín, la de Amagá, las del suroeste, las de todo el país que prestan el servicio de acueducto, sobre todo las empresas privadas y de economía mixta, a veces también las del Estado son muy arrogantes en ese sentido, cometen ese error y le suspenden a la persona el servicio. Y después de una determinada cantidad de meses se lo cortan definitivamente y también inclusive se le llevan hasta el medidor, le retiran el medidor. Error que se comete porque el medidor es del usuario. Cuando usted pide la instalación de un servicio de acueducto, a usted le cobran desde la cometida hacia adentro, incluido el medidor. Si el medidor usted lo pagó porque se lo va a llevar la empresa prestadora, no se lo puede llevar. Entonces, para que los ciudadanos tengan como ese conocimiento, si eso les queda en la mañana de hoy, yo creo que hemos justificado la venida aquí al programa. En primer lugar, defender los 5 servicios públicos domiciliarios básicos. En segundo lugar, que la gente aprenda que no le pueden suspender ni cortar definitivamente el servicio de acueducto. El servicio de acueducto se lo pueden mermar, le pueden mermar la cantidad de agua, pero no se lo pueden suspender. En tercer lugar, Cruz Elena ahorita lo dijo, sí, y más, el servicio de energía tampoco se puede suspender si hay en la vivienda población especialmente protegida por el Estado. ¿Cuál es la población especialmente protegida por el Estado colombiano? Son los niños menores de 12 años, los adultos mayores de 65 y las personas con discapacidad, alguna discapacidad que les permita valerse por sí mismos o que requieran de la energía, por ejemplo, como los oxígeno dependientes. Hay una casa donde un abuelo es oxígeno dependiente, la máquina del oxígeno necesita el consumo de energía y tranquilamente la empresa va y le corta. Eso es un atropello que inclusive si se denuncia ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la entidad que supervisa, que vigila, que inspecciona y que controla la prestación de los servicios públicos domiciliarios, le causa una sanción altísima a la empresa prestadora que haga eso. En el caso, por ejemplo, doctor Bernardo, que la empresa llegue al punto de suspender el servicio por falta de pago, por acumulación de cuentas pendientes, luego de que la persona se pone al día, ahora miramos a ver a través de qué mecanismo, pues usted nos puede hablar de pronto de si es posible hacer un convenio de pago con la empresa y restablecer de manera temporal el servicio mientras se pone al día. ¿En qué ha quedado el cobro de la reconexión? Porque ese es otro costo que le adicionan al usuario cuando lo único que hacen es volver a abrir la llavecita. Bueno, muy bien. Es muy importante la pregunta. Bueno, hay una ley que está aprobada en el Congreso que retira el cobro de la reconexión en cualquiera de los 5 servicios públicos domiciliarios al usuario. Retira ese cobro de reconexión. Pero resulta que el presidente de la República, el anterior gobierno, no la firmó, sino que la objetó porque consideraba que era
lesiva a los intereses de las empresas prestadoras, porque ellos consideran que lo que se está cobrando con la reconexión es el traslado del operario, etcétera, al lugar del domicilio, que eso tiene unos costos para volver a abrir la llavecita. Esa ley objetada fue a la Corte Constitucional. Allí en la Corte Constitucional está el análisis de si se puede o no aprobar esa ley. Si la Corte Constitucional decide que la norma que prohíbe el cobro de reconexión en los estratos 1, 2 y 3, si la Corte considera que esa norma es constitucional, el presidente la debe firmar y queda lista. Pero todavía eso no ha sucedido, todavía está en estudio en la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional decide que esa norma sí es inconstitucional, entonces quedó muerta la ley y ahí vamos a tener que seguir pagando todos eso. Pero la norma lo que sí dice es estratos 1, 2 y 3. Pero eso todavía no está operando, porque la norma está en suspenso hasta que se pronuncie la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de esa norma. Doctora Elena, el doctor nos habla de los 5 servicios públicos domiciliarios fundamentales o básicos que tiene derecho toda persona en Colombia. Muchas veces encontramos, usted ya lo hablaba ahorita, empresas que se convierten en un monopolio para la prestación de ese servicio. O sea, tienen los 5, prestan los 5 servicios, pero muchas veces hasta más. Vemos, por ejemplo, como EPM tiene televisión por cable, tiene televisión por suscripción y tiene incluso datos y telefonía celular a través de UNE o a través de otros asociados. Podría decirse que esas facturas tienen que venir por separado, o en Medellín las sacan por separado, o simplemente las meten en el mismo paquete y cuando la persona incumple cualquiera de los 3 servicios se le corta todo el servicio. Porque es que aquí, por ejemplo, y va la otra pregunta, doctores, el servicio de aseo. Generalmente en los municipios, como usted lo decía ahorita, hay una empresa grande que cubre el casco urbano, pero hay otros pequeños, como en La Maga, que tenemos más de 30 acueductos multiveredales o comunales o veredales que prestan el mismo servicio, con una estructura tarifaria diferente, lógicamente, y sin el cobro de alcantarillado, porque generalmente no, como usted decía, no tienen vertimientos autorizados por la autoridad ambiental. Pero aquí en Amagá, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos una empresa que presta el servicio urbano, pero hay un problema con el aseo. Porque el servicio de aseo no lo podría cobrar al sector rural, aunque le presta el servicio de recolección de residuos, porque solamente nos factura al sector urbano. Es decir, como no le presta al sector rural acueducto ni alcantarillado, pero sí le presta aseo, la facturación se le dificulta. Entonces hace un convenio con EPM, que es la empresa que más cubre el servicio porque cubre energía. Entonces, cuando la persona dice, yo no quiero pagar aseo, pero si no pago aseo me cortan la luz porque vino en la factura de EPM de energía. ¿Qué podemos hacer ahí? Eso es un caso que se da. Bueno, muy bien. Bueno, yo ya le voy a responder ahí por Cruz Elena. Entonces, no. Cada servicio público domiciliario debe ser facturado independiente. Por separado. Por separado. Pero cuando hay esa serie de convenios entre las empresas, el usuario tiene derecho a que le separen. Entonces, excepto el alcantarillado. El alcantarillado, yo no puedo ir a decirle a la empresa de servicio que me presta el acueducto, vea, retíreme el alcantarillado porque voy a pagar solamente el acueducto. No. Eso la ley 142 sí dice que van juntos. Y por lo general siempre se factura por la misma empresa. Es muy difícil encontrar una empresa que presta el servicio de acueducto y otra que presta el servicio de alcantarillado. Es muy difícil. En el caso de los sectores rurales, donde la empresa que presta el servicio de aseo se va y se ampara en la empresa de energía, porque es la que mayor cobertura, pues el servicio de energía en el país está en un 98%. Claro. En cambio, el servicio de acueducto está apenas en un 60% y el de alcantarillado en menos, y el servicio de aseo en menos. Entonces, esa empresa va y hace un convenio de facturación conjunta con la empresa de servicios públicos de energía. Y le dice, factúreme para poderle cobrar a los campesinos el servicio de aseo. ¿Cierto? Pero el campesino puede decir tranquilamente, no, EPM, hágame el favor, factúreme lo suyo. Porque mi contrato es con usted. Usted lo mencionó al principio, el contrato de condiciones uniformes es individual. Yo hago un contrato de condiciones uniformes para el servicio de energía, hago otro para acueducto,
el de alcantarillado conjunto, el de aseo es otro, y la ley me permite a mí que me lo separen. Lo que pasa es que es dificultoso, ¿verdad?, claro, la recuperación del cobro de ese y servicio. los costos de facturación. Pero la ley está hecha así. Unas cosas favorecen al usuario y otras cosas favorecen a la empresa. En este caso yo puedo pedir que me separen totalmente, y yo pueda pagar únicamente el servicio de energía. Y si el usuario tiene una reclamación, una queja o algo sobre un servicio que viene facturado, en el caso que estamos hablando, en otro operador, ¿dónde puede acudir? ¿Cuál sería la instancia? ¿Cómo puede proceder para que se le respete esa ley? Enseguida, después de este corte de mensajes institucionales, doctor. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. Amagá, fundado el 4 de agosto de 1788. 230 años de historia. Sus verdes paisajes deslumbran vida. Desde aquí se impulsó también el desarrollo paisa, el viaducto, ubicado en la vereda La Delgadita, por donde pasó el ferrocarril de Antioquia. Sus senderos que se convierten en pasos obligados para quienes disfrutan de la naturaleza. Sus caminos y trochas llevan la historia del desarrollo y orgullo de esta región. La ferrería, la primera siderúrgica de Antioquia, es donde se forjaron las herramientas para el avance de la agricultura del café, la caña con sus moliendas donde se hace la panela y para la explotación del carbón. Todo esto se conserva también como patrimonio ancestral y cultural. Pueblo minero, que con esfuerzo y anhelo avanza hacia el progreso. Su extensión de 84 kilómetros cuadrados, encerrados entre montañas, hacen de este municipio un lugar de descanso natural. Visita la Puerta de Oro del suroeste antioqueño. Enamórate de este maravilloso pueblo y de su gente. Estamos con el abogado Bernardo Arboleda, es superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para Antioquia y Chocó, la doctora Elena Palacio, que es la directora de la organización no gubernamental Justa, que vela por los derechos de las personas con menos capacidades y asesorías jurídicas casi gratuitas a las personas que lo requieren. Hoy con el tema de servicios públicos domiciliarios, especialmente la Ley 142 de 1994. Doctor Bernardo, antes de salir al primer corte de mensajes institucionales, le preguntaba sobre cuál es el procedimiento de una persona para reclamar a una empresa de servicios públicos, bien sea, como usted lo dice,
mixta, de economía mixta, o sea, un operador totalmente privado, oficial, como en el caso de nuestro municipio, que es un operador privado, 100% público. Igualmente en los acueductos comunitarios y veredales, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento para una persona decir, yo no estoy de acuerdo con esta factura que me está llegando, esta que me llegó me incrementó mucho el servicio, o cualquier otro motivo que el usuario tenga para reclamar dentro de ese contrato de condiciones uniformes suscrito entre las partes, entre el usuario suscriptor y la empresa operadora y prestadora del servicio? ¿Cuál es el primer paso? Que ellos ya denominan PQR, o sea, peticiones, quejas o reclamos. Bueno, muy bien, mire, es muy importante que los usuarios conozcan, en primer lugar, que las empresas cometen un error muy grave ahí, es que dicen, vea, es que usted no es el suscriptor del contrato, tiene que venir el suscriptor a hacer la petición, queja o reclamo. No, hay que decirle todos somos usuarios de los servicios públicos, cualquier persona que habite en un determinado inmueble, en una vivienda, en un establecimiento comercial, etcétera, puede hacer la reclamación en derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios. O sea, es muy importante porque las empresas niegan y le dicen, no, es que usted no es la persona... Usted no es el dueño. No es el dueño y no es el autorizado. Usted es el inquilino. La ley habla, el suscriptor o usuario, el suscriptor es el que firma el contrato o pidió el servicio, que puede ser mi abuelo hace 100 años que pidió el servicio para mi casa y todavía sigue llegando la cuenta a nombre de él. O yo, que soy el usuario, porque yo soy el que consumo los servicios públicos, estoy autorizado por ley para hacer la reclamación. ¿Qué se reclama? Temita que usted trajo ahí a colación. Se reclama o por la cantidad facturada, o por la calidad del servicio, o por la continuidad en la prestación del servicio, porque todo corte que a mí me hagan o suspensión, que para mantenimiento, que para una cosa y otra, si superan 15 días al mes, ese mes a mí no me lo pueden cobrar, no me lo pueden facturar. Entonces, cualquier tema que yo pueda reclamar, cantidad del servicio, calidad del servicio, frecuencia o continuidad en la prestación del servicio, o el valor de la factura, cualquiera de esos temas, se hace a través de un derecho de petición. ¿A quién? A la empresa prestadora. Esa empresa tiene la obligación de recepcionar mi petición, queja o reclamo. Si yo voy verbalmente, tiene la obligación de asentar eso en un formato que la ley dice que todas deben de tener, dispuesto para el usuario. Y tiene el término de 15 días hábiles para darme la respuesta. Si no me da respuesta en esos 15 días, ocurre un fenómeno muy bonito que trae la ley, es el silencio administrativo positivo. Para que los usuarios y los ciudadanos nos entiendan más. La ley dice, si a usted no le dieron respuesta en los 15 días, lo que hace es que haga de cuenta que la empresa le dio la razón a usted. Y puede ir a que la empresa le dé una respuesta inmediatamente positiva a esa reclamación, porque la ley la castiga y dice, si usted no le responde al ciudadano en los 15 días hábiles, nosotros suponemos que esa respuesta fue positiva o que fue a favor del ciudadano. Pero también puede ser que le respondan dentro del término legal los 15 días, pero le respondan negativo, o parcialmente negativo, o parcialmente positivo. Entonces, si a mí no me complace, porque yo considero que todavía sigo teniendo la razón, interpongo ante la misma empresa los dos recursos de una vez, simultáneos. Reposición ante la empresa y apelación para que se vaya esa queja o esa petición o ese reclamo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Quién la envía allá? La empresa. El usuario no tiene que ponerse a mandar correos ni nada de esas cosas, sino que simplemente dice, no estoy de acuerdo con la respuesta por esta razón. Interpongo los dos recursos, reposición y apelación, en un formato que también la empresa lo debe suministrar al usuario. Y la empresa, si se sostiene en la misma respuesta negativa, debe remitir eso a la superintendencia. Y será la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la que en definitiva falle y diga quién tiene la razón, si la tiene la empresa o si la tiene el usuario. Ese es el procedimiento de reclamación. Todo ese procedimiento puede ser verbal, todo ese procedimiento es gratuito, no se requiere ni poderes, ni abogados, nada. Si usted lo quiere garantizar con la presencia de un abogado, pues ya eso es otra cosa, pero no requiere de formalismo alguno. La ley protege ahí, en ese sentido, protege muy bien al usuario. Y le dice al usuario, es la parte débil del contrato, porque la parte fuerte es la empresa.
Entonces la ley le da como ese apoyo más al usuario para que pueda reclamar a través de una petición, queja o reclamo, sus derechos. Hasta julio del año pasado, 2018, todos los acueductos veredales o pequeños prestadores no tenían estructura tarifaria, digámoslo así, pero la CRA sí estableció que a partir de julio del año 2018 todos los acueductos veredales deben de acogerse a la estructura tarifaria, es decir, todos deben de tener un marco tarifario sobre el cual van a facturar el servicio y debe ser medido y debe ser cobrado. Entonces, ya no es válido que los acueductos cobren 2.000 pesos por el servicio del agua a los usuarios. No, ya tienen que aplicar el nuevo marco tarifario que estableció la Comisión de Regulación de Acueducto y Alcantarillado, la CRA, que deben estar aplicando a partir del 1 de julio del año 2018. Eso es muy importante porque seguramente nos van a ver y nos van a escuchar algunos miembros de la comunidad de los acueductos veredales o directivos de esos acueductos, y ellos, los que no estén aplicando el marco tarifario establecido por la CRA, están incurriendo en una irregularidad que puede darles una sanción inmensamente grande en contra del acueducto. Entonces, todos los acueductos tienen que ponerse al día con la norma y aplicar el marco tarifario que estableció la CRA para ellos. No es el mismo marco tarifario que se estableció para las empresas grandes, no es el mismo, pero sí se estableció ya un nuevo marco tarifario que se debe estar aplicando a partir de julio del año pasado, del año 2018. Entonces, en ese sentido, muy importante la aclaración para que los directivos de los acueductos tomen atenta nota y se pongan al día en eso, porque puede llegarles la CRA o la superintendencia y llamarlos al orden, venga, muéstreme qué tarifa está cobrando usted. Y lo que usted habla de la mala calidad del agua, ahí hay una responsabilidad muy grande de dos entidades, que son, en primer lugar, la alcaldía municipal, porque la alcaldía tiene que monitorear la calidad del agua de los pequeños prestadores, y la seccional de salud del departamento de Antioquia, que también tiene esa función para todo el departamento y debe monitorear esa calidad del agua. No puede ser que la gente que vive en los campos, en las partes más alejadas de la sociedad, estén pagando el servicio más caro y el más malo, por falta de monitoreo de las entidades. Los municipios a través de la Secretaría de Salud o de la Secretaría Local de Salud, y los departamentos a través de la Dirección Seccional de Salud, que deben de velar o monitorear esa calidad del agua que están entregando los pequeños prestadores. En caso, doctor, como usted nos hablaba ahorita, de las reclamaciones, entrando pues en materia de la ley 1437, que es el Código de Procedimiento Administrativo, que regula lo que son derechos de peticiones y las respuestas que deben dar en los tiempos establecidos por la ley. Como usted lo acaba de decir ahorita, 15 días de respuesta, y luego sigue la apelación en subsidios de orden de reposición y el subsidio de apelación, que se presentan juntos, y la empresa tiene que tramitar ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Mientras eso ocurre, mientras se falla, mientras se tiene una respuesta a la queja del ciudadano, ¿debe pagar? ¿Qué debe pagar? O como en algunas empresas dicen, usted entonces me paga los saldos que no estén en discusión. Un ejemplo, que acueducto, alcantarillado, aseo, pero yo tengo una reclamación en acueducto, no me considero que está alto el alcantarillado ni está alto el aseo, yo puedo pagar los otros dos y dejar en suspenso o sin pagar el que estoy reclamando. Exactamente, así es, así dice la norma. La norma dice que se deben la cantidad de dinero por el ítem que yo esté reclamando, queda en stand-by. Es decir, no me pueden obligar a pagarlo para poder reclamar. Pero los demás ítems, los demás servicios públicos o las demás cantidades que me facturaron, que no están en discusión, la empresa le debe hacer una factura por ese resto para que usted la cancele y la pague. Esa sí es una obligación de tipo legal. ¿Y el saldo que está en discusión no empieza a ser acumulable para la sanción de suspensión? No, porque si a mí me van a dar la razón, de pronto lo que yo estoy reclamando es cierto, entonces ese saldo que yo estoy reclamando queda por fuera ya. Entonces no me lo pueden acumular. Ahora, si la respuesta definitiva, después de interponer los recursos, es que yo sí debo pagar eso porque fue un consumo real,
entonces ahí sí ya en la próxima cuenta me va a llegar ese acumulado. O también podría ser que, como en algunos casos, se opta por hacer el promedio de consumo de los últimos meses antes de que empezara a aumentar el saldo. Es decir, págueme entonces el promedio del mes anterior. De los últimos 6 meses, el promedio de los últimos 6 meses, y es una forma también de facturar eso. Sí. Para que la persona pueda pagar ese servicio y dejar en suspenso mientras se resuelve la cantidad de más La objetada. cantidad de más. Exactamente, así es. Se detiene, doctora Elena, en el caso, por ejemplo, de servicios públicos, usted habla, y es el tema que más le compete por el sector rural, donde no hay casi que agua potable. Pues, yo diría que como el 90% de los acueductos rurales no tienen agua potable. Después, que es claramente una concesión de Colantioquia o de la entidad ambiental competente, y un manejo muy empírico, como anteriormente lo hacían nuestros abuelos, del suministro del agua, llevarla con una manguerita a sus hogares y ya. Y hervirla. Y hervirla para trapear. Entonces ahí se abusa mucho a veces, porque unas veces personas con determinado poder dentro de la comunidad se apropian de esa concesión y empiezan a hacer, como usted dice, a unos cobros exagerados, aquel porque me cayó mal, aquel porque tiene plata, o la finquita de aquella porque tiene piscina. O sea, eso se ve mucho en la Maga, en los municipios del país. Sí, así es. Se ve mucho, y como respuesta a esta necesidad sentida, nosotros desde la oficina central, aprovechando pues el conocimiento del doctor Bernardo como ex superintendente, estamos ofreciendo a las comunidades rurales la capacitación en cuanto a manejo del acueducto y el servicio de tarifario para que cumpla con la norma, porque queremos evitar que ellos sean sancionados y en lugar de tener una solución, eso va en decremento del mismo acueducto, porque en este caso la ley es implacable, usted no cumplió, pague la sanción. Entonces nosotros ofrecemos a las alcaldías de los municipios y a los acueductos esta asesoría. Y no solamente tenemos derechos, doctor, también tenemos deberes, y encontramos muchos que no vamos a mirar sino nuestros derechos, y reclamo mi derecho y me subió mucho, pero no nos damos cuenta que ese mismo contrato establece unas condiciones como deberes del suscriptor o del usuario, y vemos que la gente lava las calles, lava los vehículos con agua potable. Eso también es una violación a ese contrato de condiciones uniformes, y que establece la ley 142 en caso del incumplimiento por parte del suscriptor. ¿No? Y puede ser sancionado. Puede ser sancionado porque la ley también es muy importante lo que usted trae aquí a colación, porque todos tenemos unos derechos en esos servicios públicos, en el uso, pero también tenemos unos deberes como el uso racional de los servicios públicos, la adecuada disposición de las aguas, el adecuado manejo de los residuos sólidos, la separación en la fuente del material que es reciclable o el material que es aprovechable. Todas esas son obligaciones que todos tenemos y que también nos pueden sancionar, porque el Código Nacional de Policía establece también a la autoridad que viene a ser la alcaldía municipal, si la empresa se queja de eso, de que usted como usuario está incumpliendo las condiciones uniformes de ese contrato que ha suscrito o firmado, le remite eso a la alcaldía y la alcaldía le puede imponer una multa al ciudadano por la mala disposición o el mal manejo que está haciendo de los servicios públicos domiciliarios. Otra de las cosas que se ven, doctor, como una violación al contrato uniforme que se establece con la empresa de servicios públicos, son los multiusuarios, es decir, un contador y hacia adentro empiezan a derivar varias, porque mi hija se casó, entonces la casita para mi hija por allá, para el segundo piso del vecino, y empieza con un solo contador varios una ramificación ahí de... También es una violación al código... Sí, porque lo que la ley dice es que el servicio, por eso los llama domiciliarios, porque es por cada domicilio. Entonces, por cada domicilio debe haber un medidor y debe haber un suscriptor con el contrato. Los demás tienen que ir abriendo sus propias fichas catastrales, así como lo hacen como ficha catastral, así mismo lo deben hacer como usuarios del servicio. Entonces es muy importante eso, porque también viola el contrato de condiciones uniformes el hecho de que yo esté suministrando de manera ilegal
el servicio a otros usuarios. Porque si yo soy el único que tengo el medidor y el servicio fue instalado para mi vivienda y yo les suministro a usted y usted me ayuda ahí con el pago de unos 20.000 o 30.000 pesos al mes, la ley interpreta eso como un suministro. Yo estoy suministrando servicios públicos y los servicios públicos solo pueden ser suministrados, vendidos o puestos en el domicilio solo por la empresa que está legalmente autorizada. La responsabilidad de un operador, llámese privado, mixto o totalmente público, en la autorización de esa suscripción, ese servicio, empieza desde planeación, desde el esquema de ordenamiento territorial de cada municipio, desde planeación, que es la oficina encargada de autorizar licencias de construcción, y estamos viendo que como el suroeste, por ejemplo, está creciendo vertiginosamente. A veces la empresa de servicios públicos no tiene la capacidad suficiente para autorizar ampliación de esa disposición de servicios de acueducto, alcantarillado, o porque las redes están muy lejos, o porque no hay la suficiente concesión de agua autorizada por la autoridad ambiental. Sin embargo, a veces se siguen dando licencias de construcción que van en detrimento de ya los usuarios ya debidamente autorizados y suscritos, atendidos. ¿Qué pasa ahí también con esas empresas que de manera, yo diría que de manera desbordada e incumpliendo la misma esquema de ordenamiento territorial de los municipios, están autorizando servicios públicos en lotes para construcción de vivienda nueva? Bueno, no, muy bien, usted trae un tema que es supremamente importante y no solamente en el suroeste se está dando demasiado eso, sino también en el área metropolitana en general y en algunos sectores conurbados grandes se está dando eso. Mire, es una irresponsabilidad, es inclusive un delito que los alcaldes a través de las oficinas de planeación municipal o en Medellín a través de las curadurías otorguen una licencia de construcción sin que exista la previa certificación de disponibilidad de servicios expedida por una empresa legalmente de servicios públicos domiciliarios. Entonces, ¿qué hacen? Planeación, hacen caso omiso de ese artículo y después le dicen, no, usted se consigue para allá el servicio después. Desde que la va a construir, tienen que darle agua. Le tienen que dar agua. Y eso es una violación a la ley, y no solamente a la ley 142, sino que, vuelvo y le digo, está tocando los límites de la ley penal, porque está cometiendo una irregularidad que la ley no le puede permitir. Debe cumplir el lleno de requisitos la solicitud de licencia de construcción. Le voy a traer un ejemplo. Nosotros en la superintendencia encontramos el año 2017 y 2018 que nos llegaron una cantidad enorme de problemas de urbanizadores que tenían ya inclusive los edificios de 20 y de 25 pisos construidos, 200, 300, 500, 700 apartamentos y que no tenían el servicio de agua. Y nos pusimos a mirar el problema de dónde venía y vimos eso, lo que usted plantea, las administraciones municipales. Y encontramos un ejemplo claro, fue el municipio de Sabaneta. La anterior administración, que no sé quién fue el alcalde ni lo conozco, no tengo nada que ver con él, esa administración pasada, nuestra que se está terminando, entregó 3.000 licencias de construcción en Sabaneta. Sabaneta es el municipio que es territorialmente el más pequeño de Colombia y el más densamente poblado, y entregó 3.000 licencias para construir otro Sabaneta en ese mismo territorio. Hacia arriba. Y la gente que, bueno, el que compró un apartamento por comprarlo, por hacer una inversión, vaya y venga, que tampoco es justo que le pase eso, pero gente que sacó cesantías, gente que hizo préstamos en bancos y le entregan a usted un coco, un apartamento, sí, muy bonito el edificio del apartamento, sin servicios. Sin servicios. Y la gente sin poderse pasar a vivir allá y pagando cuotas en bancos, en fondos de empleados, en créditos hipotecarios, porque le entregaron un apartamento sin servicios públicos, por la irresponsabilidad de la administración municipal. La autoridad ambiental, que es la que otorga las licencias de concesión del agua, tienen una fórmula, y ellos establecen una fórmula muy sencilla, y es la cantidad de litros cúbicos por segundo captado frente a la cantidad de litros procesados o tratados
suministrados versus consumo. Ellos con esa fórmula dicen que tienen para 10.000 usuarios. Caso concreto, Namagá nos dice, tenemos para 10.000 usuarios, tenemos 4.000 nada más, tenemos 6.000. Pero es una fórmula que en la práctica, en la realidad no lo es. ¿Por qué? Por lo que vimos ahorita, por los multiusuarios, por los fraudes y por las pérdidas operacionales. Pero cuando una empresa está diciendo que tiene una pérdida operacional del 60% del agua potable, como en el caso de Amagá, por ejemplo, me disculpan que me centre en Amagá, los demás municipios que nos ven a través de Redes Sur, pero cuando una empresa dice que pierde 60% del agua tratada, como si una empresa estuviera perdiendo el 60% de su producto y de sus ventas. Cuando empezamos a buscar, diciendo que es fraude, diciendo que son multiusuarios o que es simplemente fugas, no podemos nosotros con ese argumento seguir dando licencias de construcción mientras no aboquemos el tema fundamental, que es ese 60% de agua que está perdiendo. Porque Colantioquia no va a decir, le amplió la concesión porque a usted le está sobrando agua, que la está dejando perder, es otra cosa. Y usted trae un tema ahí también muy importante. Mire, si la empresa de Amagá, que suministra el servicio de acueducto, está cayendo en un 60% de pérdidas, de fugas o pérdidas del agua, yo le voy a decir dos cosas que son muy, muy importantes ahí que la gente conozca. En primer lugar, eso es una causal de liquidación y de disolución de la empresa. O sea, que cualquier ciudadano puede solicitarle a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Superintendencia de Industria y Comercio y le dice, vea, venga, miren los ojos acá, que esta empresa está perdiendo el 60% de su producto. ¿O lo está trasladando al suscriptor? Ya le iba a decir esa segunda parte, pero venga, entonces, si ese es el 60%, pero ella no le puede mentir a la contabilidad ni a los informes de la superintendencia, porque los informes de la superintendencia dicen cuánto es el porcentaje de pérdidas. Y ella dice, yo estoy perdiendo el 60%, interviene en la empresa. Interviene en la empresa inmediatamente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Pero la empresa no está perdiendo ese 60%, porque sí puede que lo esté perdiendo realmente, pero se lo traslada a los usuarios. Claro. Eso va en la Más tarifa. grave todavía. Entonces, cuando usted, usuario, encuentra que hay una casa que tiene fraude, y usted dice, ve ese tan inteligente y tan vivo que tiene fraude y no paga servicios, eso es una tontería decirlo. Porque eso que él está dejando de pagar, ese, digámoslo así, el pícaro que está dejando de pagar porque tiene contrabando, se lo están cobrando a todos los demás. A los que estamos pagando. A todos los que estamos pagando. Y lo mismo ocurre en la energía. Si usted ve que hay una vivienda, un inmueble cualquiera que tiene contrabando de energía, no se quede callado. Porque si usted se queda callado, la empresa de energía tampoco pierde un peso. Todo se cobra a los que más que sí, honradamente, están consumiendo y están pagando el servicio. Porque eso va en traslado en tarifa. Entonces es muy importante que denunciemos a los que estén en ese tipo de irregularidades. Pero también es muy importante, y ojalá la administración municipal tomara conciencia de eso en Amagá, en el caso, usted nos puso el caso concreto de Amagá, y miraran por qué está perdiendo una cantidad tan grande, tiene de pérdidas en la facturación, porque eso es una causal de liquidación de la empresa. Y eso no puede ser, porque, vuelvo y le digo, la empresa no le importa, entonces no va a descubrir. Yo no sé si hacen operativos con obreros, con fontaneros, a mirar quién está haciendo contrabando, dónde se está perdiendo el agua, si hay una tubería rota por ahí hace tiempo y no la repararon, porque hay esa cantidad de pérdida de agua potable, porque si está perdiéndose, a él no le importa, porque de todas maneras se lo va a facturar al resto. En el acueducto hay un macromedidor. Fuera del sistema de captación hay un macromedidor de salida, y ese macromedidor mide todo el agua que se consume en Amagá por parte que suministra la empresa de servicios públicos de Amagá. Entonces hay un macromedidor, y si él, cuando factura todas las facturaciones pequeñas de todos los usuarios, suma y dice, todo sumó, un ejemplo, 10.000 metros cúbicos de agua, y resulta que del macromedidor salieron fue 25.000 o 15.000 o 20.000, él ve esa diferencia y dice, yo facturo por la diferencia, y todo lo reparte, se lo cobro a los demás. Delicado. Eso es lo que hace. Entonces no les importa ir a mirar
¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la pérdida? No les importa. Se está terminando el plan maestro de optimización de acueducto en nuestro municipio. Hace 5 años se viene trabajando, ya está terminándose. Que una de las causales de pronto puede haber sido la obsoleto de las redes que teníamos, ya hoy está casi 100% tubería nueva. Teníamos el plan maestro de alcantarillado que también se está terminando y encontrando de pronto ocasionalmente fugas en el acueducto. Constantemente tenemos suspensión de servicio en Amagá por eso, por fugas, y eso posiblemente vaya a reducir de pronto ese 60, que no sé en qué estará hoy, pero veníamos descalzos de un 70. Yo creo que ya estamos llegando al 50, estaremos bajando al 50, sin embargo sigue siendo una pérdida muy alta. Y está todavía muy por encima de los niveles permitidos por el gobierno nacional. El agua de Amagá se va constantemente. La misma ley, nos decía el doctor ahorita, trae un ítem que dice que cuando se suspende el servicio, yo traté de buscar bien esa fórmula y que se cumpliera de pronto aquí en Amagá, pero me salen entonces con el cuento, no sé, usted nos explicará, doctor, enseguida, que es más conocedor, que es que depende del número de suscriptores, entonces una empresa que tenga más de 4 o 5 mil usuarios entonces no le aplica. O sea, la ley dice que cuando se suspende el servicio de determinada cantidad de días, entendido por día la sumatoria de horas, no tiene que ser que me lo quitaron todo el día entero, puede ser que si me la quitaron 2 horas en la semana, eso sumaría un día, por 7 días, ¿cierto? Pero aquí dicen, no, es que la pana se acuerda tico. Cuando hay una suspensión, bien sea programada, que también puede ser programada en caso de mantenimiento de la planta o el lavado de los filtros, cuando sea programada o fortuita, la empresa debe modificar sus tarifas y trasladarle ese beneficio al usuario. Así es. ¿Cierto? Pero siempre ese lado no lo mira Aquí mucho. todo es igual. Sí, no, así es. Hay que, toda suspensión del servicio debe ir trasladada al favor del usuario porque es un pequeño castigo que le hace la ley a la empresa prestadora. Le dice, un momentico, porque los 3 principios de la prestación del servicio público domiciliario son la cobertura, universalidad, todos tenemos derecho a que nos presten el servicio, ¿cierto? La calidad, la permanencia y continuidad. Entonces, si yo como empresa prestadora no cumplo con esos 3 principios, la ley me castiga en la tarifa. Y le dice al órgano que me vigila, a la superintendencia, mire, póngale ojo a esta empresa porque esta empresa está incumpliendo los 3 principios básicos que trae la prestación del servicio público domiciliario. Universalidad para todos, ¿cierto? Nadie puede quedarse en Colombia sin servicios públicos domiciliarios. La calidad en la prestación del servicio, la permanencia y continuidad. Entonces, si hay discontinuidad, si no hay permanencia en la prestación del servicio, va un castigo para la empresa. Agradeciendo, doctora Elena, que ya el tiempo se nos fue volando. Ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo volando, doctora Elena. Le recordamos a nuestros televidentes entonces, a los que nos ven a través de Redesur también, su empresa, su colectivo, su organización no gubernamental, dónde está localizada y cuáles son los temas que ustedes pueden aportar para la construcción de comunidad y que conozcamos todos nuestros derechos. Bueno, la empresa está ubicada en la zona rosa, arriba de la oficina de trabajo, acá en el municipio de Amagá. Nosotros prestamos asesoría jurídica y social y ahora estamos incursionando con la defensa de los derechos del consumidor. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, en el 321-726-7726, en nuestra sede de Amagá. También a los empresarios les ofrecemos el servicio de asesoría jurídica y nos pueden localizar en este mismo número o en el 444-0461, Medellín, edificio La Bolsa de Medellín. Antes de despedirme quiero llevarle un mensaje a la comunidad en el sentido de que este tema de servicios públicos domiciliarios es un tema que nos compete, nos interesa a todos, es un tema muy álgido, esperamos poder volver a otro programa porque se nos quedaron muchos temas en el tintero de orden práctico, pero para concluir, ustedes tienen muchos derechos que los vamos a ir dando a conocer a través de los diferentes programas que esperamos nos inviten. Y basta con que hagan la reclamación prudentemente, decentemente, se arriman a la oficina de prestadora de servicios públicos, en este caso en el municipio de Amagá,
pero también tenemos derecho a hablar, no nos dejemos embolatar por el funcionario de turno, no, eso no se puede, no, pague antes, no, hoy aprendimos que no hay necesidad de pagar, hoy aprendimos que los servicios públicos, el medidor de agua, no se lo pueden llevar porque es propio, porque nosotros lo pagamos, y aprendimos que una reclamación se hace de manera sencilla ante la empresa. Muchísimas gracias, don Fabio, a los técnicos, a los que están tras de bambalinas, como se dice, muchísimas gracias, al doctor Bernardo por acompañarnos. Doctor Bernardo, como lo decía la doctora Elena, quedamos corticos. Solo que usted nos diga la fecha y cuándo usted nos puede volver a acompañar, porque sería bueno y para nosotros un placer volverla a tener acá para que hablemos de ese tema de servicios públicos domiciliarios y de otro tema en que usted también es muy experto, lo decía la doctora Elena, y es los derechos del consumidor frente a las garantías de los productos que conseguimos y que adquirimos en este país. ¿Cuándo nos puede volver a acompañar? Están las puertas abiertas del canal comunitario, de la red de canales del suroeste antioqueño, y dónde pueden localizarlo las personas que hayan quedado con inquietudes sobre este tema, doctor Bernardo. Bueno, no, muchas gracias a usted y a todos los ciudadanos de Amagá por habernos acogido en la mañana de hoy. Estamos muy complacidos de haber asistido, de haber estado con ustedes. Queremos entregarles un poquito más de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, nuestras vivencias en materia de servicios públicos domiciliarios. Agendaremos muy próximamente una nueva invitación que ustedes nos hagan y claro que sí estaremos dispuestos. Nos encuentran muy fácil, la otra cosa que Elena dijo es en Medellín, en todo el Parque de Río, estamos en el edificio de la Bolsa de Valores de Medellín, oficina 601, o en el número telefónico fijo, que es la línea única nacional, 444-0461, 444-0461. Esperando haber servido a nuestros televidentes, aprendiendo todos los días más en este programa en Derecho, desde la televisión comunitaria en el país, desde la televisión pública local, aprendiendo todos los días en estos programas y en estos espacios para que nuestros ciudadanos tengan conocimiento de sus derechos y de esta forma aprender a reclamarlos. Muchas gracias, doctora Elena, muchas gracias, doctor Bernardo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.